Iglesia, primero quiero saludar. Esta noche, como ya sabemos, estamos viendo lo que son una serie de temas, domingo tras domingo. Ya hace 2 domingos Marcos nos habló sobre el Espíritu Santo, su personalidad, su advenimiento. Nos contaba y hacía hincapié de la importancia de considerar al Espíritu Santo, porque a veces como iglesias queremos diferenciarnos, ¿no?, de otras congregaciones donde exaltan al Espíritu Santo y dan un lugar predominante, y a veces nosotros no tomamos el Espíritu Santo como debemos. Por eso es que nos habla del Espíritu Santo como Dios, ¿no?, que está en nuestra vida. Que el domingo pasado también nos comentaba sobre la regeneración, el efecto, lo que hace el Espíritu Santo en la vida del convertido, cuando una persona pasa de muerte a vida, cuando una persona nace de nuevo, y también sobre el sellamiento del Espíritu Santo, de que ahora estamos seguros con nuestra salvación, ¿no? Y esta noche nos toca tomar un tema que es el fruto del Espíritu Santo. Es un tema por ahí que conocemos, sabemos, nos manejamos, pero uno cuando empieza a ahondar, cuando empieza a investigar y a ver este tema, encuentra que es un tema muy amplio, con muchas matices. Así que he orado mucho a Dios para que esta noche pueda ser un mensaje claro, que pueda ser un mensaje que podamos llevarlo en nuestros corazones para aplicarlo en la semana y en nuestra vida. Así que acompáñame con tu Biblia, seguramente los chicos van a proyectar los textos, pero vamos a ver, cuando uno habla de fruto del Espíritu Santo, directamente nuestra mente vuela a Gálatas, capítulo 5, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito, y va a ser nuestro texto base para esta noche. Acompañamos en tu Biblia, Gálatas 5, el apóstol Pablo va a escribir a la iglesia de Galacia. Primero, los primeros 2 capítulos podemos ver que él va a defender su apostolado. En capítulo 3 y 4 va a hablar sobre la justificación, que es por la fe, somos justos por fe. Y en el capítulo 5 va a hablar sobre la santidad y va a hacer hincapié en la persona del Espíritu Santo. Versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo primero que tenemos que entender y que debemos saber es que la persona sin Cristo, la persona que no tiene a Cristo, como dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de sus pensamientos del corazón era de ellos, continúa solamente el mal. Esta persona está presa por el pecado. Esta persona está completamente atrapada por el pecado y no hay forma de que pueda hacer algo para agradar a Dios. No hay forma de que pueda justificarse delante de Dios con sus obras. Por eso es que necesita a Cristo, no solamente como su Salvador, sino que necesita a Cristo para que lo liberte. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque de este corazón solamente saldrán malas cosas. Estas cosas que menciona acá en los versículos de Gálatas son algunas de las cosas que salen del corazón no redimido. Por eso es que Cristo vino para darnos
Y así es como nosotros debemos llevar una vida agradable, una vida que sea correspondiente con esta salvación. Por eso queremos llevar los frutos de justicia que encontramos perfectamente reflejados en la persona de Jesucristo. Por eso es que tu vida, mi vida, cuando nacemos de nuevo, como nos contaba Katie, cuando hay una regeneración, cuando volvemos a nacer, llevar frutos no es una opción, sino que para el Hijo de Dios es una necesidad. El Señor Jesucristo nos habla en Juan 15 que debemos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Fíjense que hay una progresión en la vida cristiana. Uno siempre debe avanzar, crecer en los caminos del Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo va a escribirle a la iglesia de Gálatas acerca de la importancia del fruto. Fíjense que siempre que hablamos de fruto no son los frutos del Espíritu Santo, como si fueran muchos. No es que uno pueda decir, bueno, yo voy a tomar el amor y la fidelidad, la fe. Bueno, eso no me sirve tanto hoy en día, la templanza tampoco. Voy a querer crecer en amor. No, hermanos, es el fruto, es uno, es completo. Uno no puede tomar una parte de las características de Dios, uno no puede tomar una parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, sino que es completo, y uno no debe confundir tampoco al fruto del Espíritu Santo con los dones. Bien, si bien los dos provienen del Espíritu Santo, son dos cuestiones distintas. El don, uno cuando recibe a Cristo tiene un don, ¿no? Uno como mínimo, y ese es el que pone en la obra. Pero el fruto son las características de frutos de justicia que vamos a ver en Cristo. Seguimos un poquito en el capítulo 5. Vemos que el versículo 16, digo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Un poco nos hablaba Ketty la semana pasada sobre esto, de que como nosotros tenemos una vieja naturaleza, ¿bien? Que luego el apóstol Pablo va a decir al final, va a decir que los deseos de Cristo, para los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos, ¿bien? Pero esa naturaleza aún está en nosotros, ¿bien? Aún no somos glorificados, aún no hemos terminado por completo la obra, por lo cual estas dos naturalezas chocan entre sí. Y es por eso que el Hijo de Dios debe crecer en los caminos del Señor para vivir en el Espíritu, para vivir una vida en santidad, para vivir una vida que lleve frutos a Él. Romanos 7, 22 y 23 dice, yo voy a leer en NTV, dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y el 24 va a dar un grito de angustia al apóstol, dice, soy un pobre desgraciado, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y da la respuesta, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Lo primero que debemos saber es que estas dos fuerzas que están y se oponen entre sí, debemos dominarlas, debemos erradicar al viejo hombre por completo. Pero esto, ¿sabes qué? No se trata de hacerlo con nuestra fuerza. ¿Sabes qué? No intentemos llevar una vida en santidad, no intentemos llevar frutos de justicia, no intentemos vivir una vida de acorde a lo que la palabra de Dios quiere con las fuerzas de cada uno, porque las fuerzas no están en nosotros, porque yo no puedo hacer nada, porque yo no puedo llevar una vida completamente santa si no soy dominado por el Espíritu Santo, si no llevo una vida de santidad que el Espíritu Santo me guíe en cada cosa que hago. Con esto quiero ser un poco claro, a veces por ahí suelo
suele confundir o no expresar de la forma correcta, no es que nosotros no nos tengamos que esforzar en la vida cristiana. Bien, uno tiene que leer, uno tiene que orar, uno tiene que congregarse, pero esto no quiere decir que voy a alcanzar una vida en santidad, voy a alcanzar llevar frutos con las fuerzas humanas. No es que yo me voy a proponer tener fe, no es que yo me voy a proponer amar a mi hermano como tal vez el mundo enseñe que debemos amar. Cuando uno es dominado completamente por el Espíritu Santo y éste está en control de nuestra vida, es cuando uno puede llevar el fruto de justicia que está en nosotros, que Dios brota en nosotros. Es por eso que no es con nuestra propia fuerza que debemos llevar, porque con nuestra propia fuerza vamos a ir al fracaso, con nuestra propia fuerza vamos a ir a la bancarrota, sino que es solamente con las fuerzas que nos da el Espíritu Santo. Estas dos fuerzas están en nosotros, estas dos fuerzas están luchando entre sí, es por eso que uno debe vivir una vida en santidad para sacar al viejo hombre, para que no tenga dominio sobre nosotros. Es por eso que la carne va a seguir estando. Fíjate que va a decir el versículo 19 y 21 que estas son las obras, y da una larga lista, no es una lista completa, pero sí son cosas que están en el viejo hombre y que deben ser completamente ajenas al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, cuando sucede algo, cuando sucede un pecado, no es que vamos a ser completamente sin pecado, vivir una vida completa de santidad, Dios quiera que sí, pero cuando hay un pecado, al hombre redimido, al Hijo de Dios, le duele. El pecado le duele al Hijo de Dios. Es por eso que necesita acercarse nuevamente a Dios y tener una vida en comunión nuevamente. Y quiero hacer un poco hincapié más en lo que es el fruto del Espíritu, ¿bien? Más el fruto, o sea que es un proceso para la madurez, dice que es, primero que nada, es amor. O sea que este amor, como veíamos un poco en el video de presentación, es un sentimiento. ¿Bien? No es una opción tampoco, Dios no nos da la opción de amar a nuestros hermanos, sino que es un mandato. Este amor que viene y es derramado de Dios. Romanos 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es un amor sobrenatural, es un amor que el mundo no puede entender, es un amor que es dado al Hijo de Dios para que pueda amar a sus hermanos como Dios nos manda. Yo no puedo amar de otra forma, yo no puedo amar a mi esposa con el amor del mundo, porque yo voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Este es un mandamiento. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es un amor sobrenatural que viene del corazón de Dios a nosotros, que viene de parte de Dios y que es imposible tomarlo de otra forma porque solamente el Hijo de Dios lo puede lograr porque es un fruto del Espíritu. El mundo va a amar de una forma, pero el Hijo de Dios tiene que amar como Dios ama, tiene que amar como Dios nos manda porque es un amor que brota por el Espíritu que está en nosotros. Es un amor que brota por el Espíritu que está colmado el Hijo de Dios. Por lo cual uno no debe esforzarse en amar a sus hermanos, porque va a fracasar. Uno no debe esforzarse para buscar este amor, sino que este amor brota por el Espíritu Santo que está en nosotros cuando nosotros le damos lugar, cuando nosotros vivimos una vida de acorde a lo que Él quiere. Luego va a decir gozo, que gozo se usa muchas veces, unas 70 veces en el Nuevo Testamento, y esto no tiene que ver
siempre significa un sentimiento de felicidad basado en las realidades espirituales y no es un gozo por situaciones favorables. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que nosotros nos está yendo bien en nuestra vida particular, estamos teniendo un buen trabajo, buen sueldo, no hay enfermedades, está todo bien. Bueno, ahí el Hijo de Dios está gozoso. Bien, no es eso. Es un gozo a pesar de las circunstancias. Es un gozo, una felicidad que tenemos porque Dios nos salvó, porque está nuestro gozo depositado en Él a pesar de lo que pase. Es por eso que también la paz van a ir un poco relacionado, que no tiene relación alguna con las circunstancias. ¿Sabes qué? Podés tener un problema muy grande, podés tener una crisis enorme, pero si estás en el Señor, vos tenés tu paz depositada en su persona. Vos tenés la paz que solamente Él te puede dar. ¿Quién no pasó por una situación difícil? ¿Quién no pasó o atravesó una situación complicadísima y que solamente podemos encontrar la paz en Dios? Solamente podemos encontrar la paz cuando vamos a sus pies, cuando vamos a su persona. Él nos va a dar una verdadera tranquilidad, una verdadera paz que solamente Él la puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no es como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabes qué? El mundo va a pensar que una persona tiene paz cuando no tiene ningún problema. Bueno, eso es lo que no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que podemos tener paz aún en las tormentas, aún en circunstancias desfavorables. El Hijo de Dios puede tener la paz que Dios nos da. También vamos a ver que otro fruto del Espíritu que también tiene que estar en el Hijo de Dios es la paciencia. Tiene que ver con la tolerancia frente a las ofensas o las heridas infligidas por los otros. La disposición de serena para aceptar las situaciones que son irritantes o dolorosas. Fíjate que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Es la paciencia de soportar a nuestro hermano, ¿bien? Es soportar a la persona que está a nuestro lado. Benignidad también podemos traducirlo, otras versiones lo traducen como gentileza, que tiene que ver con las consideraciones tiernas hacia los demás. ¿Bien? Es esa ternura de que como Dios también trata a los suyos. ¿Bien? ¿Cuántas veces vemos que hay tal vez personas difíciles que cuesta un poco a veces tratarlo con esta gentileza que nos habla la palabra, pero bueno, así debemos hacerlo. Y así debe ser en el Hijo de Dios que está viviendo una vida en el Espíritu, debe tratarlo con gentileza. Fíjate que Pablo le va a escribir a la iglesia en Tesalónica, dice 1 Tesalonicenses 2, del 6 al 7, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos sernos carga como apóstoles de Cristo. Y fíjate lo que dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a su propio hijo. Bueno, así es como el Hijo de Dios debe actuar con los demás. Así es como el Hijo de Dios debe actuar con sus hermanos, con las personas. El Hijo de Dios debe mostrar esta característica que la vemos perfectamente cumplida en la persona de Jesucristo. No hay otra forma de moverse, de conducirse, si no es como nos demuestra la palabra. Uno también debe tener bondad, ¿bien? Tiene que ver con una excelencia moral y espiritual que se reconoce con dulzura y compasión. Fíjate que Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Bien, cuando vemos estos frutos, cuando vemos ¿estamos viviendo de esta manera? ¿Estamos teniendo bondad hacia nuestro hermano? ¿Nos estamos preocupando por lo que le pasa? ¿Estamos siendo de bendición? ¿Estamos viendo al hermano si tiene alguna dificultad, algún problema o algo que nosotros podamos solucionar o extenderle una mano? ¿Lo estamos haciendo? Déjame decirte que esto no es un esfuerzo humano que uno lo debe hacer, sino que cuando uno está viviendo en el Espíritu,
esta bondad brota, esta bondad sale. Es por eso que uno debe ver y debe entender cómo es vivir en espíritu. Fe, también podemos, otras versiones, una mejor traducción sería fidelidad, que se relaciona con los conceptos de lealtad y confiabilidad. Fíjate que 1 Corintios 4 dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tenemos que vivir una vida fiel a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es que debemos tomar la palabra de Dios todos los días, leerla, entenderla, comprenderla, ponerla en práctica. Debemos ser fiel a nuestro Dios. Mansedumbre, podemos ver que hay 3 actitudes. Uno puede ser manso a la voluntad de Dios, a la disposición de la enseñanza de la palabra, y también debemos ser mansos con los demás. Y por último, templanza o dominio propio, que tiene que ver con la capacidad para frenar las pasiones y los apetitos de la carne. Contra todas estas cosas dice la palabra que no hay ley. Contra otras, si vivimos una vida en santidad, no necesitamos una ley que nos diga cómo debemos conducirnos, porque el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Todas estas características que uno puede ver y que puede encontrar perfectamente en Cristo deben brotar del Hijo de Dios, porque vive una vida en santidad, porque vive una vida guiada por el Espíritu Santo en completa armonía de lo que quiere. No es con nuestra propia fuerza que uno debe tomar todas estas conductas y hacerlas. No es con la propia fuerza que el mundo tal vez te puede enseñar. El mundo tal vez te enseña, bueno, para ser bondadoso tenés que hacer esta serie de pasos. Bueno, para el Hijo de Dios no es así. El Hijo de Dios, cuando vive en una comunión y una perfecta sintonía en el Espíritu, es que estas cosas se dan y estas cosas brotan y salen. Bien, ¿cuántas veces vemos a personas espirituales y vos ves que están cumpliendo esto? Y vos ves que son amorosos, bondadosos, que viven una vida de fidelidad, etcétera, etcétera. Por eso que no son con nuestras propias fuerzas. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Estas fuerzas se requieren solamente por el Espíritu Santo. ¿Ven? Ese Espíritu que el Señor le había dicho que iba a venir cuando Él se vaya, ese Espíritu que vino en Pentecostés a los discípulos, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Ellos dicen que trastornaron el mundo entero con la predicación del Evangelio. Ellos fueron y los que alborotaban ciudades porque predicaban el Evangelio. Ese Espíritu es el que está en nosotros. Debemos dar lugar al Espíritu Santo. Debemos entender que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que quiere tener el control de nuestra vida. Es el que nos quiere guiar completamente. Es por eso que debemos dejar la carne, dejar el viejo hombre crucificado a un lado, sin darle lugar alguno. ¿Sabes qué? A veces cuando pecamos, tal vez nos queremos justificar y decir, bueno, viste, la carne tira, viste cómo soy de irritarme o enojarme fácil. Bueno, todas esas cosas para un hijo de Dios, para un creyente espiritual no debe pasar. Debe doler el pecado. Este viejo hombre tiene que estar completamente alejado. Bien, la Biblia nos enseña que no está completamente muerto, pero sí nos enseña y nos muestra que como creyentes tenemos todas las herramientas para poder vencerlo. Tenemos todas las herramientas para poder dejarlo sin efecto en nuestra vida. Es por eso que el mensaje de esta noche que yo te quería compartir, que yo quería traer a la iglesia, era que podamos ver y entender si realmente en nuestra vida
el Espíritu está tomando el lugar que debe. Si realmente en nuestra vida tenemos y estamos siendo guiados por Él. Termina Gálatas 1, el versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, si decimos que vivimos por el Espíritu, si decimos que estamos siendo guiados por Él, bueno, debemos andar en el Espíritu. Y podemos decir, como dijo el salmista, Salmos 1 dice, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Estamos arraigados, estamos cimentados en las personas de Cristo, estamos arraigados en la palabra de Dios, estamos llevando frutos, más fruto y mucho fruto. Estamos siendo como este árbol que todo lo que hace prospera. Estamos siendo bendecidos y estamos bendiciendo a los demás. ¿Se está reflejando en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo? ¿O estamos viviendo una vida como vive el mundo? Con la diferencia de que venimos a la reunión los domingos a la noche. Uno debe tomar y debe a veces hacer un autoanálisis, ver hacia adentro y compararse con la palabra de Dios y usar la palabra de Dios como guía para ver cuál es nuestra conclusión. La vida permite manifestar el fruto del Espíritu Santo, es una vida rendida plenamente a la voluntad de Dios. Salmo 139, 23 y 24, el salmista va a decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Que podamos decir en esta noche como el salmista, que en esta noche podamos decir como el salmista dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Le estamos dando el lugar al Espíritu Santo en nuestra vida para que pueda colmarnos, para que pueda rebalsar y así llevar frutos. O estamos viviendo una vida sirviendo a dos señores. Un rato en el mundo, un rato a las cosas del Señor. Porque ¿sabes qué? La Biblia claramente nos enseña una y otra vez que uno no puede servir a dos señores. Que uno no debe servir a las cosas del mundo, a Satanás, y también a las cosas de Dios. Como le va a decir a Elías en el Monte Carmelo, bueno, decídanse, no pueden estar de un lado para el otro. Si quieren ir con los Baal, bueno, vayan con los Baales. O quieren servir a Jehová. Que tal vez este mensaje no tenga, necesito otra elocuencia que yo no tengo, otra enseñanza que tal vez no poseo, pero creo fervientemente que la palabra de Dios, una de las características es que tiene poder. Y hoy escuchaste la Biblia, escuchaste a Dios, y es por eso que debemos tomar una decisión. Debemos examinarnos y ver dónde estamos parados. Si estamos viviendo una vida en el Espíritu o una vida tambaleando entre una cosa y la otra, tambaleando entre el mundo, tambaleando entre las cosas de Dios. Un día acá y otro día allá. Déjame decirte que el Hijo de Dios debe vivir una vida rendida completamente a su voluntad. Una vida rendida completamente a sus pies. Te invito a que oremos. Padre amado, Padre eterno, qué grato es poder abrir tu palabra. Qué hermoso es saber que no nos dejaste a la deriva, no nos dejaste solos en este mundo, sino que nos diste el Espíritu Santo. Y por eso es que queremos vivir una vida en santidad, queremos vivir una vida que lleve frutos, queremos vivir una vida de acuerdo a lo que vos querés, de acuerdo a tu voluntad, rendido a vos. Que el mensaje y la palabra de Dios pueda atravesarnos y que esta noche no salgamos igual. Y que si hay algo que cambiar o cosas que hacer o ponernos a cuenta con vos, que sea el momento hoy.
te pedimos que estés bendiciendo a los hermanos, que estés bendiciendo a cada uno en su semana, en sus tareas, en sus decisiones, y que podamos llevar frutos, más fruto y muchos frutos. Pedimos en tu nombre. Amén.